En Vicky Dávila Digital, El Conejo. Hola, soy Vicky Dávila Digital. No represento a los del no, no represento a los del sí. Simplemente represento a los colombianos que quieren un acuerdo con las FARC lo antes posible, pero no a los trancazos, no pasando por encima de la democracia. No odio a Santos, no. Por el contrario, le reconozco sus esfuerzos de paz. Eso sí, nadie puede negar que lo conozco bien y que lo he padecido. No defiendo a Uribe, no. Simplemente reconozco lo bueno de su gobierno y he sido ácida crítica de todos los escándalos de su gobierno. Han dicho que soy santista, que soy uribista, pero eso no importa. Soy una periodista que no les debe nada a ninguno de los dos, por fortuna. Pero bueno, vine a hablar fue del futuro. El presidente había dicho esto. La última palabra la tendrán los colombianos, ustedes los colombianos, y voy a cumplir esa promesa. En ningún momento me he bajado de ese compromiso. Sin embargo, veo al presidente más que tentado, decidido a implementar los acuerdos por encima de los resultados del plebiscito. Desde el principio el presidente planteó que iba a escuchar a los del no, pero poco a poco las propuestas de los del no han sido presentadas por sus alfiles, los alfiles del gobierno, como inviables e imposibles, e incluso como un atentado a la columna vertebral de los acuerdos de La Habana. Y lo son. Pero luego, en el plebiscito, el presidente no recibió el mandato de unas mayorías de hacer una cirugía profunda a esos acuerdos. Así pues, veo un gordototote, peludo, grandototote, juguetón, maquillado y retocado conejo que se avecina. Revisemos algunas de las propuestas de los del no. La propuesta de Uribe pide la creación de una sala transicional en la Corte Suprema de Justicia que reemplace al Tribunal Especial de Paz, como quien dice, colombianizarlo. Propone penas efectivas de 5 a 8 años, incluso en granjas agrícolas, para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Insiste en la no elegibilidad de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Que los protejan, eso sí, a todos los guerrilleros, y admitiría una amnistía para los guerrilleros rasos. Uribe también plantea que se tramite un alivio judicial para los soldados y los policías. Revisemos entonces la propuesta del expresidente Pastrana. Pastrana quiere que de una vez se elimine la posibilidad de que les entreguen 31 emisoras a las FARC. Pastrana pide que no sean nombrados jueces internacionales para ejecutar la Jurisdicción Especial de Paz, sino que todos los jueces sean colombianos. Pide además eliminar la conexidad del delito del narcotráfico, y es decir, delito de narcotráfico conexo al delito político, y que los guerrilleros colaboren, eso sí, con la justicia, delaten y entreguen rutas del narcotráfico. ¿Qué pasa entonces con la propuesta del procurador? En cuanto al procurador, hay 32 puntos básicamente, y además de proponer la eliminación de la llamada ideología de género, que el gobierno dice que es enfoque de género y que no es lo mismo, además de eso pide que la desmovilización de las FARC sea total, incluyendo las milicias. Pero además asegura que las FARC deben entregar todos sus bienes, todos, tanto de las FARC como organización, como los bienes de cada uno de los comandantes. Y todo esto previo, por supuesto, a que se implementen los acuerdos de paz de La Habana. ¿Saben qué? Veo el futuro. Prepárense. El presidente Santos implementará los acuerdos sin tener en cuenta a los del no. Sencillamente porque es imposible todo lo que tiene que ver con sus propuestas. Por supuesto, las FARC no están dispuestas a renegociar el sistema de justicia que les otorgaron y con el cual se benefician. Por supuesto que no están dispuestas a pagar penas efectivas y sueñan con ser elegidos y dicen que son pobres, que nunca han sido narcos y que el reclutamiento de niños fue algo mínimo en su organización. ¿Saben qué? Veo el futuro. Las FARC dicen que no a todo esto, aun cuando Humberto de la Calle no les ha presentado las propuestas del no formalmente en La Habana.
Y aunque ya sabemos que las FARC van a decir que no, que la canciller no conteste por ellos antes de tiempo. Entonces, ¿qué camino queda? El presidente ha repetido mucho esta frase. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. Por eso, al final, Santos implementará los acuerdos con las FARC, se justificará en esas facultades, en las marchas de los jóvenes que piden un acuerdo con las FARC ya, en la presión internacional, se apoyará en su Premio Nobel de Paz y al final se saldrá con la suya. Lo más importante es que sea por el bien de Colombia. Me pregunto qué pasará con los que mayoritariamente votaron no el pasado 2 de octubre. ¿Quedarán resentidos? ¿Saldrán a las calles? ¿Se irán del país? ¿Se dedicarán a boicotear la implementación de los acuerdos con las FARC? ¿O simplemente les tocará relajarse y disfrutar? No todos los que votaron no son uribistas. No todos salieron a votar engañados. Y no todos son un obstáculo. Y la gente puede decir, no, no nos gusta y no hay problema. No, we don't like it, and then there's no deal. Con respeto, presidente, usted tendría que renunciar. Yo estaría en una seria dificultad. Santos implementará los acuerdos con las FARC en La Habana, y eso es bueno, pero se atizará y se profundizará la guerra política en Colombia. Eso es malo, y el futuro, en todo caso, será incierto. Y a todas estas un servicio social. Se busca a Juan Carlos Vélez, exgerente de la campaña del No. La última vez que se le vio estaba dando una entrevista a La República. Desde eso, y tras sacar un comunicado retractándose, desapareció. Nadie volvió a saber de él. Si alguien lo llega a ver, por favor, comunicarse con nuestro canal de YouTube, Vicky Dávila Digital. Lo estamos buscando, lo queremos entrevistar. Por si acaso, yo tampoco quiero que se acabe el cese el fuego bilateral. Nos hemos ahorrado muchos muertos. Y mi última predicción, si el proceso de paz con el ELN llega a buen puerto, no habrá plebiscito. Pónganle la firma. Vicky Dávila Digital, suscríbete en el botón rojo.